Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Podcast en ADN con Dios. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a William William y... Science. discúlpeme, William. William Sáenz, es que no me les sabía el apellido, entonces por eso lo hice. Pero Science. entonces estamos en un nuevo episodio que se llama Renuncio. Entonces, que ruede. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime, les doy la súper bienvenida a un nuevo episodio de ADN con Dios, un podcast para hablar de Jesús y de su palabra. Bueno, listo. Entonces, no, pues yo no me voy a presentar, yo no me voy a presentar porque ya hemos estado en varios, pero entonces tú sí, preséntate y bienvenido a ADN con Dios. Bien, muchas gracias. Entonces, mi nombre es William Science, No hará nada. no Arana, no William Arana, William Science. Soy hijo de pastor desde toda mi iglesia y participando en una iglesia. Y he tenido buenas experiencias con la iglesia, pero hay cosas que uno no aprende estando en la iglesia, sino en comunión con Dios, y eso fue lo que yo aprendí después de muchos años. Y ya, pues, gracias a Dios estamos aquí con ustedes en esta congregación. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros también pues tenemos el privilegio de compartir contigo. Sabemos que eh, hemos tenido la oportunidad de estar en espacios diferentes y estar en puntos donde jamás pensamos que íbamos a compartir. Sí, pues porque digamos que como que llegaste, Dios ha sido bueno con nosotros y ha abierto muchas puertas de bendición contigo, pero estuvimos en un encuentro de jóvenes Sí, y nació algo bien importante y nació algo muy chévere y fue que nosotros, cuando nosotros los vimos, aparte de que ustedes son prácticamente el engranaje de cómo funciona esto de ADN Podcast, porque ustedes son los de audiovisual, junto con tu esposa. Pero entonces en ADN con Dios, que así se llamó nuestro encuentro, hubo un tema en especial que sí, tocó contigo. Y bueno, comencemos. comencemos de una vez. Comencemos, porque digamos que en ese punto, ¿qué pensaste cuando nosotros te invitamos? O sea, lo primero de eso. Primero me sentía como un poquito desubicado. Yo había sido líder de jóvenes también. Ah, ok. Y yo dije, pues, en algún tiempo dije, pues ya no es como eh, en el ministerio en el que yo pensaba estar ahorita. Pero pidiéndole a Dios, estuvimos orando con mi esposa y le pedimos a Dios, y pues Dios nos respondió y nos dijo, sí, tenemos que estar ahí apoyando en esa labor que van a hacer. Y pues gracias a Dios fue muy bueno. O sea, todo lo que vimos allá fue una bendición de Dios, y todos salimos allá bendecidos. Yo salí y mi esposa salimos bendecidos. Hasta Felipe, mi hijo, salió Sí. bendecido de allá. Pero fue gracias a Dios, y fue como el llamado de Dios a seguir ese proceso y ese paso. Bien, yo creo que yo siempre he dicho algo y es que por más que la gente intente como separarse de eso que Dios le ha dado, no digo porque tú te hayas separado o no lo sé, pero digamos, tú nos dices a nosotros que tú eres hijo de pastor y yo creo que quieranlo o no, ese ADN que Dios ha puesto en tu papá y que lo transmite a través de ti, pues ha sido parte de lo que es este punto de tu estar con nosotros. En ese tema, nosotros y en este podcast que hemos llamado Renuncio, queremos hablar un poco del tema que tú tocaste allá y de lo que Dios nos permitió aprender contigo, y es hijos invitados o visitantes, Ujú. ¿sí? Yo creo que no es lo mismo que yo llegue a tu casa de tu papá y abra la nevera y saque algo de comer. Yo creo que tu papá me dice, bueno, ¿para dónde va? Y en Dígale a el su nombre amigo, de Jesús. dígale a su amigo que se controle. Sí, pero va a ser muy diferente a como tú sí lo harías. Sí, Entonces, yo creo que tú te identificas mucho con el tema de ser hijo de Dios porque palpaste de primera mano también el ser hijo de pastor. Entonces, cuéntanos un poquito. bueno, ahí el tema es de tener muchos privilegios, ¿sí? Y uno tiene la accesibilidad a hacer muchas cosas. Y eso es como la ventaja de uno de decir que es el hijo del pastor, ¿sí? Y eso es importante saberlo, que uno, a veces nosotros no lo creíamos. O sea, uno decía, no, yo soy normal y no quiero hacer ciertas cosas solo porque sea hijo de pastor. Pero a veces uno tenía que creérselo de verdad, porque uno como que uno no aceptaba eso.
Y probablemente eso es lo que le pasa a todo cristiano, ¿no? Le falta como esa identificación real como hijo de Dios. Y nosotros nos fuimos apropiando con el tiempo, ¿sí? No solo como pensando hacerse notar o algo así, no, sino en servir a Dios. Y en unos, digamos, yo pasé por muchos ministerios. Yo empecé maestro de niños, desde los niños pequeños, de los Yo creo que a todos los adolescentes, hijos de pastor les pasa eso, ¿no? O sea, como que rotan por todos los por todos los ministerios. ministerios. Es Y que no, así venga, usted estuve. ayúdeme acá. Ahí, estuve de todo, o sea, hasta el aseo de la iglesia la hacía. O sea, nosotros estuvimos en todo, y es ahí donde pues también uno está como en los ojos de todo el mundo. Eso es Sí, importante, ¿no? Saber que uno está a la vista de todo el mundo y que, sí, 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 total. de cómo uno se comporte, pues así van a pensar de su papá, ¿sí? Porque si yo me comporto mal, ¿a quién van a juzgar primero? Pues a mi papá, ¿En porque algún momento eso fue carga para ti, ser hijo de pastor? en muchos tiempos, sí, muchos momentos fue porque uno no podía hacer nada, Sin que no fuera ahí sí, o sea, uno tenía que fiscalizado. estar siempre andando correcto porque todo el mundo pensaba que uno debía andar así, ¿sí? Como que Exacto. era como el ADN de un hijo que siempre tiene que portarse bien. Entonces, ¿saben? Uno como que se sentía como eh, forzado a hacer algo. ¿Sí? Yo creo que aplica esa parte de la palabra cuando dice que imítenme a mí como yo imito a Jesús. Y es como tener esa identidad, pero entonces también tú que eres hijo de pastor y tuviste esa oportunidad, creo que muchos de los que no somos hijos de pastores, pero decidimos recibir a Jesús, creo que también lo pensamos dos veces al momento de comportarnos porque dicen, ah, es que tú eres cristiano, tú te la pasas en la iglesia, tú, y creo que muchos jóvenes y por no decir que casi todos, parte del miedo de estar en jóvenes y de estar en una iglesia es que lo señalen y que les digan, ah, es que ustedes son cristianos y ustedes tienen que Tiene que comportarse. comportarse. Y ese es eh, es que yo creo que el ADN no va en ser forzado, ¿sí? O sea, el ADN que uno debe tener no debe ser forzado. A nosotros nos forzaban, a veces nuestros propios padres nos forzaban a comportarnos de una manera. Y eso no es natural, o sea, cuando viene un ADN, el ADN debe ser algo natural. Si yo me comporto como hijo de Dios es porque debe ser natural en mí, ¿sí? De resto no debería ser forzado a comportarme como un hijo de Dios, pues entonces no lo estoy haciendo de la manera correcta. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender como la diferencia entre cuando yo soy hijo de Dios, lo hago de una manera natural, ¿sí? Y eso me sale natural. Si ya estoy forzándolo, entonces es porque hay algo que no está bien, ¿cierto? Si yo me trato de comportar bien, es porque no hay algo bueno, ¿sí? No lo estoy haciendo de la manera correcta. Es ahí donde uno podría decir, bueno, la salvación es individual. Acá no es porque tu papá sea pastor y mis hijas no van a ser salvas porque su papá sirva en una iglesia o cosas así. Entonces, es decir, nuestra salvación es individual. Sencillamente hay una invitación, ¿sí? Todo arranca a raíz de una invitación. Y pregunta, ¿te has colado en una fiesta? Pues ahorita hablando con la productora aquí presente, le decía, yo no me he colado en una fiesta porque nunca estuve en una fiesta, ¿sí? No, ¿Te has colado en un culto? Ah, no, mentira. en los No, cultos todas las mentiras, en veces. todos me los he Casi 18 años me colé en el culto, no era de allí. No, alguna vez con unos amigos fuimos a cine. Y en el cine a veces hay momentos donde los que están ahí cuidando se descuidan y dejaron una puerta abierta y nosotros llegamos a la hora en que empezaba una película, pero nos tocó esperar hasta la siguiente hora para poder entrar. Y nosotros pues vimos una puerta abierta y pues decidimos entrar y colarnos y vimos dos películas en una. Pero, La- pero era extraño porque nosotros nos sentamos y era mirando para a dónde estaban los que revisan las boletas las de las boletas. ubicaciones. Sí, porque claro, ellos llegan y preguntan y su boleta. Entonces nosotros estábamos mirando así, porque el cine sí estaba desocupado. Entonces nosotros entramos y empezamos y nos quedamos así hasta que ya no vimos nada, pues nos quedamos tranquilos. Pero al principio éramos mirando para todo lado porque nos sentíamos incómodos de saber que esa fue la primera y única vez que lo hice, pero uno se siente incómodo haciendo algo así, ¿sí? O sea, entrarse y colarse en algo se siente muy Sí. incómodo. Digamos que uno muchas veces cuando a ti te invitan digamos, a un cumpleaños, que digamos, pues de por sí no se en fiestas, ¿no?
estamos en fiestas con Jesús. Pero digamos que nunca estamos en una fiesta, pero como cuando te invitan a algún cumpleaños o algo así, y obligatoriamente tienes que llevar a alguien, ¿sí? Porque de una u otra manera uno dice, sí, me invitaron a mí, pero me toca, digamos, en mi caso, muchas veces no me toca llevar a mi hermana porque está conmigo. Entonces, ¿quién es el invitado? Yo, ¿cierto? Ujú. Y tengo que llevar a mi hermana, entonces ella sería como una visitante que está en mi casa, pero tengo que invitarla porque pues no la puedo dejar sola. Entonces, me acuerdo tanto que tú hablabas en la diferencia entre estar invitado y ser un visitante. Ujú. Entonces, cuéntanos un poco de qué es ser invitado a ser visitante. Bien, hay una historia en la palabra de Dios que narra sobre eso, como digamos que habla sobre la historia, bueno, una parábola que el Señor Jesús dio sobre que él invitó, el rey invitó a una fiesta para su hijo y a todos los invitados resulta que la mayoría le dijeron que no, yo tengo que hacer, yo estoy ocupado, tengo muchas cosas y todos sacaron una excusa. Cualquier parecido con la realidad es Sí, pura no, coincidencia. pura coincidencia. Todos tenían una excusa y dijeron, no podemos ir. Entonces dice que el rey le dijo a todos sus siervos, bueno, entonces vayan por las calles y tráiganse al que encuentre. Y a todos, y mandó al ejército de él lo mandó para que fueran y castigaran a todos los que decidieron no ir. Además que hablaba del hijo del rey. Y eso era el peor desplante. Yo ponía un ejemplo, ¿no? De mi madre que invitó a Ay, cumpleaños. sí, tu cumpleaños. Madre, le voy a contar la historia. ¿Eso se Eh, puede contar? eh, entonces mi madre hizo un cumpleaños para celebrar los 18 años y resulta que nadie fue. Fueron como dos personas. Entonces, digamos que en ese momento yo me enojé porque yo dije, no, pues yo le dije a mi mamá que no me hiciera nada, no quería nada. Y resultó que invitó y nadie llegó. Años después me puse a pensar y yo dije, pero ¿cómo se sentiría ella? Sí. ¿Cuál sería la sensación de ella de invitar a mucha gente y que no llegue a la fiesta? Entonces yo ahora pienso en la misma historia que el Señor Jesús, en la parábola, cómo se siente el rey en un desplante a su hijo, ¿sí? ¿Cómo se siente eso? Entonces yo creo que se enojaría porque es el hijo del rey y va a celebrarle y que va a ser el heredero y va a celebrarle y que le hagan ese desplante, pues va a Yo ser me molestaría muchísimo. muchísimo, ¿no? O sea, que uno invite a todo el mundo y no lleguen. Bueno, entonces pues es como que la historia está narrando algo natural, de que hay un desplante, hay un desplante y nosotros debemos saber que a ese desplante va a haber un castigo, ¿no? Por ser invitados, nos invitaron. Entonces los invitados pueden decir que no. Pero a mí me pasó algo parecido, pero con mi hija menor. Mi hija cuando cumplió un año, yo invité un montón de gente. Yo no, que el cumpleaños de mi hija, no sé qué. Y llegó. Y mi esposa y yo habíamos preparado comida y todo el tema. Entonces, claro, a mí me dio muchísimo mal genio. Cuando mi hija cumplió 2 años, también volví a invitar gente, pero no preparé nada. Entonces, claro, cuando todos llegaron listo, el ponquecito, no sé qué. Pero ya cuando me dijeron, y bueno, y la comida, y yo no. Ustedes no vinieron el año pasado y Esta me vez dejaron con todo, pues, castigados. castigados. Entonces, yo creo que muchas de las personas no entienden que Jesús siempre nos está haciendo un llamado, pues voluntario. O sea, yo creo que jamás nos pone y nos dice, ven, si tú no abres las puertas de tu corazón, de hecho la palabra dice, Él golpea, esperando que nosotros abramos las Oramos. puertas de nuestro corazón. ¿Qué es lo maluco de no pertenecer a algo? O sea, que de por sí que hoy por hoy los jóvenes no, no tienen un horizonte, o sea, no saben para dónde coger. Y cuando uno les invita y uno les dice, oiga, ven a la iglesia, ven que vas a encontrar un propósito en Dios y aún así no quieren pertenecer, que es lo más difícil de no Lo más pertenecer. difícil de no pertenecer. Bueno, según la historia que usted ahorita me contó con su hermana, de llevarla a una fiesta, ¿sí? De llevarla a una reunión. Uy, qué maluco. Qué maluco, ¿no? Estar allá uno, y eso normalmente le pasa a uno. Si a uno lo invitan a un lugar y uno no conoce a nadie y a la única que conocen es la otra persona, uno se siente incómodo, que todos están por allá hablando, todos reunidos y uno por ahí solito sentado. Ay, eso sí es maluco, o sea, uno se siente como que yo aquí, ¿qué hago? Sí, y de pronto en la iglesia puede ser que muchos lleguen a la iglesia, muchos jóvenes,
llegan a la iglesia como con esa misma Sensación. sensación. Están ahí, pero parece que no son de ahí. O sienten que no es el ambiente de ellos. Porque están invitados, pero se sienten como distantes, como que no es el lugar de ellos aún. Y es donde nosotros tenemos que llevar como a esos jóvenes a Exacto, sentir, para allá iba. a sentir como esa pertenencia, ¿sí? Como que no son extraños, es que no se trata de encontrarse con los amigos o con los muchachos, sino con Dios, encontrarse con Cristo. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que a los muchachos que deben llegar a la congregación, eh, debemos llevarlos a que no es una reunión más, sino un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo. Claro, hay muchachos ahí con los que se dialogan y nosotros debemos integrarlos, pero la primera integración es con Cristo. Y eso yo creo que es lo más importante para los jóvenes. Sí, es también la responsabilidad de nosotros como jóvenes dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como una persona que no ha sido invitada llega a un sitio donde nadie lo conoce, eso pasa como en el colegio cuando uno llega a un salón nuevito y todo el mundo lo voltea a mirar, entonces uno queda como, ay, Dios mío. Pero entonces de una u otra manera la responsabilidad de nosotros es llevar a las personas y a cuidar a las personas de tal manera que tengan ese encuentro con Dios, que dejen de ser personas visitantes, porque pasa, por ejemplo, a nosotros en nuestros cultos de jóvenes, llegan chicos que vienen una vez y vuelven y se van. ¿Y por qué? Muchas veces de eso pasa es porque nuestra responsabilidad de llevarlos a Jesús y que sus almas vayan a Jesús y dejen de ser visitantes para que sean los invitados principales de lo que Dios hace, porque parte de lo que nosotros hacemos cuando hacemos cultos de jóvenes, cuando hacemos actividades de jóvenes, es eso, llamar a personas que sean invitadas, pero no se queden de visitantes, sino que sean invitadas porque hay un lugar especial para ellos. Y ese lugar, pues obviamente está en ADN Jóvenes y pues obviamente ADN que significa Donai. Sí, hay algo importante de los invitados, es que el invitado puede ser que no esté preparado, ¿sí? Porque en la misma historia habla sobre un invitado que no llegó preparado Para la para, ocasión. para la ocasión, ¿sí? Llegó, todos estaban vestidos para la ocasión y el único que no fue una persona. Entonces puede ser que estuvieron los invitados, pero como no llegaron, entonces fueron desechados y llegaron visitantes, pero que muchos venían ya preparados. Habían otros que no, ¿sí? Y Ok. es lo que nosotros también tenemos que ver. Podemos ser invitados ahí a la reunión, a la presencia, pero no estamos como en la disposición de recibir lo que debemos recibir, ¿sí? Estamos como mirando, solo observando, ahí pendientes, pero nunca estamos como dedicando el corazón y la mente para lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces es como pasar de largo, ¿sí? No, como pasar la registradora, pase y ya, pero no hay algo como que me haga aferrarme bien a esa verdad. Es importante que también de pronto como jóvenes de la iglesia, como chicos que hemos crecido en el Evangelio, es lo que dice Isaías 40 y es poder esperar en Dios, ¿sí? Poder tener la esperanza de que si nosotros esperamos en Dios, que es lo que tú dices, ya vienen, pero pasan. No, venga, vengan y quédense, que esperando en Dios se renuevan las fuerzas y seguramente vamos a tener que en ese esperar en Dios, tener que renunciar a muchas cosas, Sí, ¿sí? Digamos, nosotros como servidores de Dios, eh, más que de cualquier cosa, hemos tenido que muchas veces renunciar a muchas cosas. Y a amigos, en mi caso fue amigos, tuve que renunciar a personas que de una u otra forma no me servían, pero no renunciar dejándolos, sino ellos se fueron por sí solos, porque yo les decía, oiga, venga, yo soy cristiano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Entonces en muchas ocasiones tuve que renunciar a muchas cosas. sí. Una vez Dios me dijo, o bueno, o tu noviazgo o yo. Entonces también, entonces yo creo que hay una etapa difícil de nuestra vida cuando decidimos seguir a Dios y es, tenemos que renunciar a algo. ¿A qué renunciarías tú? ¿O qué renunciaste? O, Yo he renunciado a muchas cosas. De adolescente empecé a escuchar, yo escuchaba metal, música metal, y era como que lo que más me gustaba a mí. Y claro, yo combinaba entre cristiano y no cristiano, ¿sí? Yo decía, pues pues escucho en un porque, rato cristiano para sentirme cristiano, y en otro momento no. Sí, en otro momento solo porque me gustaba, ¿sí? ok, sí, Sí, porque me pasa. gustaba. Entonces, yo decía, esa música a mí no se me va a salir del alma. Pero de repente, estando en la presencia de Dios y buscando de Dios, o sea, yo ni siquiera me di cuenta cuándo.
dejé de escuchar esa música. No es que no me guste, pero ya yo dejé de escucharla porque sentía que no me No te aportaba. no me aportaba en nada. Es más, ahorita cambio de colores y gracias a mi esposa pues he visto un poco distinto. Antes era de negro total, o sea, yo compraba zapatos negros, pantalón negro, camisa negra, chaqueta negra, todo, Todo negro. todo de negro, todo de negro. Pero con el tiempo fui cambiando muchas cosas. Y ahí sí, como dice en la palabra, dice que nosotros, el Espíritu Santo es como el viento, ¿no? Que va llevando de aquí para allá y uno no sabe para dónde lo lleva, ¿sí? Uno no va a saber para dónde va, pero uno no ve el viento, pero sí ve el efecto del viento, ¿sí? Que lo va llevando. Exacto. No ve el viento, pero sí sabe para dónde lo está dirigiendo. Y yo sé que Dios, por medio del Espíritu Santo, me guió a quitarme todo eso y yo no sé cuándo. O sea, yo nunca dije, hoy voy a dejar de... No, con el tiempo pasó y empecé a renunciar. Bueno, ni siquiera a renunciar, a dejar. Y me aparté de esa música, de la forma de vestir así, que a veces a uno lo vuelve muy melancólico, ¿no? O sea, ese Sí. estilo negro lo vuelve a uno muy melancólico a Y veces, lo hace ver a uno como todo apagado, apagado. como, ¿sí? Entonces, digamos que Dios por medio del Espíritu Santo me transformó en esa manera. Y es algo de lo que a los hijos les pasa, ¿no? Todos los que son hijos les va a En pasar algún que momento. si yo soy hijo, el Espíritu Santo va a estar ahí para cambiarme, ¿sí? Así yo no quiera, o sea, yo decía, esa música no se me sale a mí del alma, eh, pero Dios hizo la obra y la sacó, ¿sí? Entonces, Él como padre envía su Espíritu y así yo no quiera, me va a llevar hacia allá. Entonces entiendo yo que además de ser invitados, ¿sí? Visitantes, lo más importante va a ser hijos, ¿sí? Porque el único que recibe bendición, ayuda, guía, respaldo es el hijo. De resto, los demás pues no van a tener la misma, así como no hay confianza de entrar a una casa a hacer algo, tampoco el padre tiene confianza en llegar a decirle algo a alguien que no es, Alguien que no es su no es hijo. su hijo. Entonces, Sí, así total. nosotros pues creemos que debemos es permitir o entrar a ser hijos de Dios y Dios hará el resto, ¿sí? Yo creo que de lo más chévere de ser hijo es tener el privilegio y digamos que nosotros pensamos en, oiga, Dios es un Dios todopoderoso, de que eres el dueño del oro, de la plata, de absolutamente todo. Entonces uno dice, venga, si yo soy hijo de Dios, pues me imagino que el privilegio de ser hijo de Dios debe ser único. Único. Porque no es lo mismo. Y así por más de que nosotros digamos, ay, sí, no. Porque uno, te lo digo porque a mí me pasaba, yo miraba a los hijos de los, yo miraba a los hijos de pastores. De hecho, yo dicté clase en un colegio cristiano donde habían hijos de pastores y yo decía, ¿en serio? Sí, ¿Un eso hijo de es. pastor se comporta así? Terrible. Oh, por Dios, que uno entra a mirar y uno dice, sí, ellos son hijos de pastores y tienen un privilegio y es el hecho, y que es un privilegio grandísimo, porque las oraciones de sus padres, el mantenerse guardados por las oraciones de sus papás, yo creo que es un privilegio grandísimo, que tienen unos papás que todo el tiempo están orando así nosotros estemos lo que estemos haciendo, pero el privilegio de tener un Dios todopoderoso, un dueño de todo y ser hijo de él, creo que se puede semejar mucho a decir, soy el hijo del De- Señor de señores. sí, y bueno, ahí hay algo que estadísticamente alguna vez yo lo miré. El 90% de los hijos de los pastores terminan en el mundo. El ¿Por 90, qué? el 90% de los hijos de los pastores terminan en el mundo. Conocí muchos hijos de pastores porque estuve en varias reuniones de hijos de pastores y me hablaba con ellos. Y ahorita, cuando veo por ahí, porque los tenía en el Face, y los veo por ahí y están en el mundo. O sea, yo me preguntaba lo mismo. Y ahí está la identidad, ¿sí? Ok. Muy poquitos se salvan porque tal vez los que están ahí sienten como que no pertenecen, ¿sí? Soy hijo de pastor, pero no pertenezco allá, ¿sí? Ok. Y solo los que realmente se convencen de que son hijos de Dios, además de hijos de pastores, son hijos de Dios, entonces es cuando ellos se aferran no al pastor ni al liderazgo pastoral, sino que son servidores de Dios, ¿sí? Entonces adquieren su identidad es en Dios y no en un cargo, no en algo como que un título que tengan, ¿sí? Entonces el cargo, el título de hijos de pastores pasa a segundo plano cuando se reconoce que la verdadera identidad como hijos de Dios. Tal vez eso es lo que pasa, muy pocos
hijos de pastores se salvan es porque no encuentran esa verdadera identidad en Dios, ¿sí? Eh, Como hijos de pastores a veces se les permite también mucho, ¿sí? Entonces son los menos controlados. Y si nosotros entramos en ese ambiente, pues terminamos en el mundo, ¿sí? Porque ya, pues esto no me gustó, pues voy a otra cosa que me parezca mejor. La identidad, creo yo para mí, que nos mantuvo a nosotros, y pues a mí, a mis hermanos, que nos mantuvo de no apartarnos al mundo, de no ser ese 90%, sino solo ese 10% que se quedó, es que nosotros encontramos identidad en Dios y no como hijos de pastores. Encontramos pertenencia no en un lugar, sino en la presencia de Dios. Entonces eso nos mantuvo y nos arraigó no a un lugar ni a unas personas, sino a Dios, ¿sí? Y ahí estuvo una verdadera identidad en Dios, ¿sí? Entrando en Y Dios. ahora que tú le sirves a Dios, gracias a Dios te contamos contigo en nuestra iglesia, contamos contigo en parte de jóvenes, porque también tuvimos el privilegio de que Dios te usó estando en jóvenes, en uno de los cultos de jóvenes hace poquito. Entonces, ¿cómo podrías enseñarle a tu hijo que sea hijo de Dios y no solo tuyo? Claro, y eso yo lo puedo, eh, porque viví las situaciones de un hijo de pastor, eh, no quiero que él viva lo mismo, ¿sí? Exacto, tal cual. Y pues en este caso él va a ser tal vez hijo de un líder, digamos como sus hijas también. O Sí, sea, por supuesto. que no sientan que no pertenecen al lugar, sino que sientan que pertenecen es a Cristo, ¿sí? Y con él, mi esposa y yo pues nos dedicamos a enseñarle a orar y él nos ve orando por los alimentos. eh, Se me hizo curioso la primera vez que nos dijeron que aquí empezó a orar. Sí, nosotros oramos con él, pero él casi nunca oraba. Pero cuando él empezó a orar, pues eso me hizo sentir orgulloso, no de lo que yo hago, sino de que él mismo está construyendo Su propia vida su vida espiritual. espiritual. Yo no lo voy a obligar a él a hacer algo, ¿sí? Él Exacto. tiene que construirlo, nosotros solo lo encaminamos. Y creo que eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Encaminar a los jóvenes. Este es el camino que se debe seguir y hay que hallar identidad usted mismo, ¿sí? Usted es el que debe ir y pasar el puente. Ese puente no lo paso yo por usted, usted tiene que ir a pasarlo y usted es el que va a aprender a tener su comunión con Dios. Usted tiene su comunión con Dios a su manera, yo la tengo a la mía y cada uno va a construir la suya propia, ¿sí? Sí, cada quien construye una vida espiritual propia. Eh, digamos, no es lo mismo que usted hable con la hija mayor que con la hija menor. El trato va a No ser es. totalmente distinto, ¿no? Con cada hijo es un trato muy diferente. Y Dios es así con nosotros, yo creo. O sea, el trato que tiene con ustedes Yo es creo que nos distinto. mira y dice, ay, venga, 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 que usted, venga, venga, le tengo más paciencia a usted porque, A usted me toca tenerle más paciencia, al sí, otro no. O con el otro me toca corregirle este y a este no, ¿sí? Entonces, el trato con cada uno es distinto, pero tenemos que entrar allá, ¿sí? A entablar la relación con Dios, porque los jóvenes cuando llegan no han entablado una relación con Dios. Son hijos, pero parece que fuera como esos hijos que no lo ven nunca al papá y luego que se encuentran no saben ni qué hablar, ni qué decir, ni cómo, que se siente sí, incómodo. Tal vez es así, ¿no? El joven llega a la presencia de Dios y no sabe cómo poder expresarse y tener esa comunión con su padre, porque es como el padre que el hijo se va a acercar hasta ahora a él. Entonces tiene que aprender a tener esa comunión, creo yo. bueno, parte de lo que es este podcast es que nosotros invitamos a los chicos que nos escuchan y a todas las personas que nos escuchan de nuestra congregación y hasta donde llegue esto es que Dios y Jesús es nuestra principal enfoque en lo que nosotros hacemos. No queremos que solo seas un invitado, no queremos que solo seas un visitante, sino que seas hijo de Dios y tengas la oportunidad de creer y de sentir los privilegios tan grandes que son ser hijos de Dios. Es una bendición muy grande ser parte de lo que Dios ha hecho en esta casa, ser parte de lo que Dios nos bendice en este lugar. Eh, También los invitamos a que hagan parte de nosotros. Acá van a encontrar una serie de información, pero más que todo, y esto va dirigido quizás especialmente a los chicos, es no te cuesta renunciar a eso que te está llevando a la destrucción, más si le renuncias a eso, encontrarás un camino de verdad y un camino de eternidad. Y lo más seguro es que si tú en algún momento has escuchado palabra de Dios, ten muy, muy, muy presente que a los pies de Dios siempre vas a estar. De Dios no nos podemos librar fácil porque Dios es un Dios de amor y Él nunca
deja agotar su amor. Su misericordia se renueva Todos los todos días. los días. Esto es ADN Podcast. Hola, pastores, ¿qué más?